comentarles algunas cosas bien importantes, como decirles que la Subsecretaría de Previsión Social es la encargada de desarrollar el correcto funcionamiento y ejecución de este concurso público, ¿ya? Para lo cual este año tenemos asignado un monto total de 1.800 millones, un poquito más, 1.822 millones y fracción, ¿ya? Y pueden postular, al igual que años anteriores, personas naturales, personas jurídicas, con o sin fines de lucro, y lo más importante es que pueden postular a un solo ámbito, ya sea formación o difusión. En este caso ahora la jornada es sobre formación. Pero también hay puntos importantes que hay que resaltar y son quienes están inhabilitados para concursar. Las personas que estén en mora por cumplimiento contraídos con nuestra misma subsecretaría, personas que tengan algún vínculo de parentesco con algún funcionario directivo de esta subsecretaría, los que tengan los que no se encuentren al día en las obligaciones laborales o previsionales también, los que tengan algún litigio pendiente con el Estado o con cualquier otra de sus entidades o órganos administrativos, es muy importante aclarar esto, los que tengan alguna inhabilidad legal, jurídica o administrativa para ser contratado por el Estado, los que hayan sido condenados por sentencia firme o ejecutada en prácticas antisindicales, los que hayan presentado información inconsistente en los formularios de postulación y los que tengan incompatibilidad horaria, ya sea con su jornada laboral y la jornada que van a presentar al proyecto. Esto es muy importante porque nos pasa muchas veces que durante la ejecución de los proyectos la gente no nos responde, entonces necesitamos hacer cambios rápidos, ¿ya? Partimos entonces dando básicamente los lineamientos generales con el cronograma. Hoy día 24 nos encontramos en un punto ya que es esta jornada de difusión explicativa de este concurso. Hemos pasado por algunas etapas previas, que partió el día 10 de enero con la publicación del concurso, del llamado a concurso, y ahora también hoy día nos encontramos finalizando el periodo de consulta y aclaraciones, que también es importante resaltar porque el periodo de consulta y aclaraciones es parte de las bases de este concurso. Este periodo termina hoy día a la 1 del mediodía, ¿ya? Y también resaltar que dentro del concurso, como gran árbol, esto está construido de modo de que tenga criterios de evaluación, ¿ya? Cuando entremos a hablar un poco de cómo está construido el formulario de postulación o cómo está diseñado el concurso, se van a ir dando cuenta por qué es tan importante esto. Esto parte así. Va a existir un formato de formulario que va a estar construido en 3 grandes etapas. Una primera etapa con los criterios relativos a los adjudicatarios, que es la información que nos van a entregar ustedes, los postulantes, respecto a su experiencia como en distintas áreas, ¿ya? Y eso tiene un total de 30 puntos. Es importante tenerlo bien presente, ¿ya? Después tenemos los criterios relativos a la identificación y caracterización de los beneficiarios, donde van a tener que describir más o menos a grandes rasgos de dónde son, por qué lo eligieron, las coberturas, varios puntos más, ¿ya? Y después vienen los criterios relativos a la ejecución del proyecto, al proyecto en sí, cómo va a estar desarrollado, la metodología, los materiales que voy a elegir. Y eso también tiene un puntaje, a diferencia de los anteriores, 30-30, este tiene un puntaje de 40 puntos, por ende también es lo fuerte del proyecto. Ahora vámonos netamente a lo nuestro. El ámbito de formación está destinado a financiar proyectos que eduquen, actualicen conocimientos ya adquiridos y o desarrollen nuevas competencias para la gente que quiera desarrollar nuevas funciones o quiera aprender nuevos conceptos previsionales. Esto con el propósito que puedan tomar decisiones hoy para mejorar su situación previsional futura. Dentro de la definición del ámbito de formación, este está construido, como bien decía el subsecretario, con un presupuesto que va desde los 30 millones hasta los 60 millones y con un plazo de ejecución entre 4 o 5 meses. Uno cuando está postulando selecciona si quiere 4 o 5 meses. Los grupos objetivos a los cuales está destinado este concurso son jóvenes entre 17 y 35 años, trabajadores entre 36 y 54 años, prepensionados entre 55 y 65 años y trabajadores de cualquier edad que emitan boletas honorarios.
y que obviamente requieran conocer las obligaciones que tienen de cotizar, según la ley 21.133. Lo importante de esto, de estos 4 grupos objetivos, es que ustedes al momento de postular solo pueden seleccionar 2 como máximo. Por ende, ustedes tienen que definir bien a cuál va a ser su público al cual ustedes van a llegar con el proyecto. Dentro de la cobertura a cual yo voy a destinar este proyecto, existen 2 formas, ¿ya? Una que sea un proyecto nacional y otra que sea un proyecto regional. Y la diferencia básicamente está en que el proyecto nacional deberá abarcar 3 o más regiones. Y en cambio el proyecto regional debe abarcar a lo menos 2 provincias de una región. Lo importante es que la propuesta debe identificar la región o provincia a la cual le va a estar destinado y ser clara y coherente con la selección entre lo que yo estoy postulando y lo que estoy redactando. Y no va a poder, y una vez adjudicado esto, es importante tenerlo presente porque no se puede modificar el territorio al cual ustedes destinaron el proyecto, ya sea cambiarme de región o tratar de irme de una provincia a otra. No se puede porque básicamente el proyecto, cuando fue seleccionado como adjudicatario, tiene un puntaje asignado y ese puntaje se tiene que reevaluar y eso sería medio complicado. Entonces, como nosotros tenemos que seleccionar a los beneficiarios, tenemos que saber qué entendemos por beneficiario directo. Básicamente corresponde a las personas que se benefician de las acciones físicas directas y presenciales de una actividad en sí. O sea, es la persona que o asiste a un taller, o asiste a un seminario, o participa de un curso online, si me trapiqué. ¿Ya? Lo importante también de esto tener presente que es que cuando yo formule el proyecto tengo que tener en consideración que para yo definir o identificar un beneficiario voy a tener que rellenar una lista de asistencia. Por ende, yo tengo que planificar muy bien mis actividades cuando esté planificando el proyecto, la cantidad de actividades con respecto a la cantidad de beneficiarios. Si bien es cierto, nos vamos a dar cuenta en un minuto más que esto está definido por cantidad de beneficiarios por taller, pero igual tienen que ser conscientes de que al desarrollar un taller, ustedes van a tener que rellenar esta lista de asistencia y van a ir ocupando tiempos. Por ende, uno va planificando bien cuántos talleres, en cuántas sesiones, cuánto va a durar mi taller. ¿Ya? Otro de los puntos importantes a resaltar son los grupos transversales. Y dentro de los grupos transversales tenemos personas en situación de discapacidad, personas pertenecientes a los pueblos originarios, personas en situación migratoria. Y a estos 3 grupos se les agrega, y al igual que los años anteriores, y se valora positivamente que exista equidad de género. Y la equidad de género no solamente tiene que ver con que haya mayor cantidad de mujeres sobre hombres, sino que tiene algunos otros factores, que es lo que nos interesa también saber de ustedes. ¿Cómo ustedes valoran la equidad de género o cómo lo entienden? Eso tiene que estar bien valorado. Y otro punto también muy importante a resaltar es que no porque ustedes seleccionen todas las casillas dentro de los grupos transversales o dentro del resto del proyecto, van a obtener mayor puntaje. Porque finalmente lo que ve el comité es que existe una directa coherencia entre lo que se está postulando y lo que se va a desarrollar. Por ejemplo, si yo digo que voy a trabajar con personas en situación de discapacidad y dentro del proyecto yo no veo reflejado que hay personas en situación de discapacidad, o digo que voy a hacer una actividad en un 5.º piso donde no hay escalera, finalmente no estoy dándole el acceso a las personas en situación de discapacidad, es complicado, ¿ya? Por ende, puede ser que tenga menor puntaje, ¿ya? Y vuelvo a recalcar, no por seleccionar todo voy a obtener todo el puntaje de esas casillas. Como bien lo decía antes, entonces el ámbito de formación está construido para desarrollar 3 grandes actividades: los talleres, los seminarios y los cursos online. Y aquí también tiene una restricción, que es que no se pueden comprometer, no se pueden realizar más de 2, no se puede seleccionar más de 2 actividades, ya sea taller seminario o seminario curso online o taller curso online, pero no se puede hacer un tercero, ¿ya? Ustedes tienen que definir y designar cuáles van a realizar. Y lo más importante es que se va a contabilizar solo como beneficiario directo aquellas personas que hayan sido definidas dentro del grupo objetivo, que era lo que comentaba anteriormente. Si llega un beneficiario
que al momento de generar esta lista de asistencia que les comentaba, no pertenece a alguno de los grupos objetivos que ya ustedes predefinieron, no se va a contabilizar como beneficiario, por ende va a disminuir su cantidad de beneficiarios alcanzados al final. ¿Ya? Eso lo hace automáticamente nuestra plataforma. Individualizando cada una de las actividades, podemos comentarles que el taller se entiende como una jornada donde participan personas, es un poco jornada taller, donde tiene una duración máxima o una duración establecida de 12 horas cronológicas y donde cada sesión va desde un mínimo de 2 horas a un máximo de 6 horas cronológicas también. Como sugerencia, nosotros les proponemos hacer que cada 2 horas se haga un receso, ya sea con un café pausa de unos 15-20 minutos. La asistencia para estos talleres son todas las personas que pertenezcan a los grupos objetivos que ya comentamos y se debe cumplir con un porcentaje mínimo de 75% de asistencia para dar como beneficiario aprobado de ese taller. Y por taller también tenemos un tope máximo de 35 personas inscritas dentro del taller. ¿Ya? Dentro de las evaluaciones, nosotros se le va a entregar a los adjudicatarios del concurso, se le entrega una evaluación de conocimiento y una evaluación de satisfacción, solo para los adjudicatarios. ¿Ya? Y esta encuesta de conocimiento se realiza al principio y al final de cada sesión. Siempre me retan por lo mismo. Y la encuesta como les decía, esta encuesta de conocimiento, siempre, o sea, la encuesta en los formatos de todos los instrumentos son entregados por nosotros. Los seminarios, en cambio, es una actividad de un solo día, ¿ya? Lo que no quiere decir que pueden hacer varios seminarios, pero es una actividad de un solo día a diferencia de los talleres, porque como les decía, los talleres se dividen en sesiones, ¿ya? Esta tiene una duración mínima de 3 horas cronológicas, y la temática del seminario deberá estar relacionado con uno o varios contenidos, ¿ya? A diferencia de los talleres, que se exige que sea respecto a todos los contenidos que se entrega dentro de la pauta de las bases, el seminario puede estar destinado a uno solo de esos contenidos o varios. De todas maneras, en las próximas presentaciones se va a explicar más detalladamente. Las personas que asistan a este seminario se tienen que inscribir. Y también damos como un límite de promedio de 50 personas por seminario, porque si no también se pierde la objetividad del seminario. Y como les decía, no hay límite para desarrollar seminarios. Ustedes pueden desarrollar varios seminarios dentro de la ejecución, pero lo importante es que no se tope uno con otro. Y se debe realizar una evaluación también de conocimiento, tanto a la entrada como a la salida. Por último, el curso online. Es un curso completo que tiene una duración mínima de 12 horas cronológicas. Y los puntos que se tienen que tomar, los contenidos, están también descritos en las bases de este concurso en el punto 13. Están todos detallados. Aquí, a diferencia de los módulos anteriores, aquí se les pide un porcentaje de 90% de participación, de modo de poder considerarlo como un beneficiario. ¿Ya? Porque es un poco más difícil controlar la participación de las personas en los cursos online. No hay un máximo de personas inscritas y aquí tenemos una restricción muy parecida a las anteriores, que es que se debe, para cumplir como un beneficiario, se le aplica esta evaluación de conocimiento y tiene que tener una nota mínima de un 4. ¿Ya? Pero y se espera que estas personas tengan por lo menos que el curso en sí tenga un 85% de aprobación y la mayoría termine con notas sobre 5.5. Es como lo esperado, ¿ya? Y también se realiza una evaluación de entrada y salida y a diferencia de los otros dos cursos, de las dos actividades, se debe realizar una actividad final, una evaluación final del curso para ver si la persona realmente adquirió conocimientos con el curso online. Es importante también señalar que para las personas que van a postular deben planificar su proyecto en consideración de los tiempos que tienen que ejecutar, ¿ya? Porque hay un tiempo que es la preparación y la programación, hay un tiempo que es de ejecución y hay un tiempo de cierre. Y esos tiempos de cierre son importantes comentarlos, que no están considerados dentro de la ejecución en sí, porque
tiene un tiempo posterior a que se termine la ejecución. Lo voy a explicar. Por ejemplo, en la etapa 1, ustedes tienen una actividad previa, que básicamente, para que ustedes lo tengan como en consideración, es el primer mes de ejecución. En este primer mes de ejecución ustedes van a tener algunas actividades como organización interna, definir bien quién es la organización y confirmarla, enviar algunas cartas compromiso y recalcar esas cartas compromiso. En el caso contemplar adquisición de bienes, enviar las cotizaciones correspondientes, que en este caso son 3 por producto. Se les va a pedir, en el caso de arrendar una infraestructura también, las cotizaciones correspondientes, que también son 3. Y por último, la preparación, elaboración y aprobación del material educativo que vayan a desarrollar. Y este punto es el que más se demoran en la práctica los ejecutores, porque entre que nosotros les damos el ok para que parta el inicio de la ejecución, que ustedes se conforman y se vuelven a reunir con su equipo, que empiezan a preparar los materiales y que ese material finalmente es visado por nosotros, siendo que el material tiene que pasar por 3 etapas de visación, se demoran un poquito más de un mes, siempre están como muy justos del mes, entonces ahí es donde nosotros los apretamos mucho, ¿ya? Y los aceleramos un poquito. Y una vez que termina este primer mes, viene el resto de la ejecución. Entonces supongamos que nosotros postulamos un proyecto de 5 meses, operativamente y en la práctica solamente ya nos van quedando 4 meses de ejecución, porque el primer mes, como les decía, es de preparación de todo esto administrativamente. Y dentro de esos 4 meses, nosotros les damos el ok para que partan con las actividades con beneficiarios una vez que está cumplido este último punto. Una vez que ustedes ya tienen los materiales educativos preparados, aprobados y elaborados, y refiérase elaborados un poco impresos, la mayoría, por lo menos los que vayan a ser más tangenciales, más fuertes, le damos recién el ok para trabajar con beneficiarios, ¿ya? O sea, si ustedes se atrasan el primer mes, se va atrasando el resto de la ejecución. Eso no quiere decir que se les va a ampliar el plazo de ejecución, sino que quiere decir que ustedes se van a ir atrasando poco a poco dentro de la ejecución en sí, ¿ya? Por eso es importante que cuando yo planifique mi proyecto, lo tenga muy bien considerado. Después viene la ejecución en sí. Entonces, como yo les decía, dentro de este ejemplo de los 5 meses, ya ocupé el primero y me quedan 4 meses operativos, donde yo tengo que desarrollar todas las actividades que yo ya propuse hacer, talleres y seminarios, por ejemplo. Desarrollo la cantidad de talleres que dije, en la cantidad de sesiones que dije, en la cantidad de horas que dije y en la cantidad de personas que dije. Y desarrollo los seminarios de igual manera. Y una vez que termino esta ejecución en sí, viene la tercera etapa, que es la evaluación del proyecto. Y esta etapa inicia cuando termina la ejecución práctica del proyecto y dura 10 días hábiles, porque ustedes tienen que entregar un informe de cierre. Y ese informe de cierre, como ya se habrán dado cuenta, que es después de la ejecución, podríamos decir lo que es casi ad honorem, porque en la práctica nosotros ya no estamos pagando sueldos, no estamos pagando ni traslado, ningún gasto va dentro del proyecto porque ya finalizó la ejecución. Entonces igual es un tiempo que ustedes tienen que considerar dentro de la postulación. ¿Ya? Lo importante también es que dentro de la construcción de su proyecto, ustedes tienen que ir, como les decía, viendo la coherencia en sí. Y aquí son hartos puntos que, como ya hemos visto, que vienen los grupos objetivos, ¿no es cierto?, que yo selecciono 2, el ámbito de intervención, que en este caso es formación, la metodología, cómo voy a desarrollar estos talleres, si van a ser innovadores o no, si voy a hacer solo talleres cerrados para estudiantes de algún colegio. Y también muy importante, y también se va a ver más adelante detalladamente, el presupuesto y los plazos que voy a tener que tener. Estos 4 puntos finalmente tienen que tener coherencia y tienen que casi conversar uno con otro, ¿ya? También es importante resaltar el recurso humano. Existen 3 grandes grupos o 3 grandes cargos dentro de los equipos, partiendo por el coordinador del proyecto. Se entiende lo que es el coordinador de proyecto. Básicamente un profesional o técnico con experiencia en la gestión de proyectos. Recuerden que todo esto tiene un criterio de evaluación, como lo decía al principio. Entonces aquí hay que ser súper clarito. Se valorará que acredite más o 3 años de experiencia liderando proyectos, administración de recursos y trabajando con equipos. Y es deseable que tenga conocimiento en el sistema previsional y tiene que tener una dedicación mínima de media jornada al proyecto. La gente que ha sido ganadores de nuestros concursos se da cuenta finalmente que en la práctica
no es media jornada, sino que es casi una jornada entera porque nos estamos llamando constantemente para solucionar algún problema, algún respaldo, o necesitamos mayor información, o necesitamos coordinar alguna cosa con alguna región. Pero también es importante que ustedes sepan que va desde media jornada a una jornada entera, ¿ya? También tenemos un cargo que es apoyo administrativo o encargado de cuentas, que también es uno de los cargos más importantes dentro del proyecto. Este cargo corresponde a la persona responsable de apoyar la actividad de administración, ejecución, logística y control de las acciones previstas dentro del proyecto. Básicamente, como dice el nombre, es un encargado de cuentas, es la persona o la contraparte que ve todo el tema financiero. También nosotros les proponemos deseable media jornada, pero lo importante también, al igual que el coordinador, es que la persona que esté dentro de este rol, y también lo van a decir mi compañera más adelante, es que maneje primero el tema financiero. La persona tenga un cierto bagaje o cierto conocimiento financiero, y segundo, que sea una persona muy proactiva, porque se van a dar cuenta, las personas que tienen experiencia y dentro de las bases, que existen algunas restricciones de tiempo. Por ejemplo, tienen tiempo para subir una boleta, algún respaldo, enviar alguna lista de asistencia. Todas esas cosas tienen que ser muy proactivas y tienen que ser muy rápidas, ¿ya? Y tenemos el tercer grupo, podríamos llamarlo así, de los profesionales y técnicos. Y estas son las personas encargadas básicamente de implementar la ejecución del proyecto. Son las personas que van a desarrollar las acciones del proyecto. Si bien es cierto, existe un líder, que es el coordinador, un apoyo administrativo del encargado de cuenta, existe el resto del equipo técnico. Y dentro del equipo técnico están básicamente los relatores, los asesores previsionales, los encargados de logística, algún encargado territorial, y ahí ustedes van definiendo, ¿ya? También es importante resaltar que la persona que esté en cada uno de estos cargos tenga experiencia en el cargo, porque también va relacionado con los criterios de evaluación, y muy importante que las personas, por ejemplo, que son encargados territoriales, conozcan los territorios, porque es difícil seleccionar a una persona de Santiago que vaya a hacer actividad en Punta Arenas si no conoce el territorio o las comunas relacionadas, ¿ya? Para ir finalizando la presentación, un poco hablar de la formulación técnica en sí. Entonces, comentarles que primero viene una primera etapa dentro del formulario de postulación. En la segunda etapa que les comentaba, viene el tema del diagnóstico. Yo tengo que hacer una muy buena descripción de por qué quiero hacer este proyecto y una buena justificación. Si yo no tengo esta correlación entre descripción y justificación, obviamente va a tener menor puntaje sobre otro. Los objetivos tienen que ser muy claros. Y ustedes van a ir viendo que hay objetivos específicos, un objetivo general y objetivos específicos. Y a la vez también hay medios de verificación y hay indicadores. Básicamente existe un objetivo específico, objetivo general, objetivo específico, que son objetivos más a corto plazo para llegar al objetivo general, e indicadores, que son cuantificables para llegar al objetivo específico. Por ejemplo, yo digo que voy a hacer una jornada de un seminario para 100 personas. Entonces, en este caso, mi indicador sería realizar un seminario y realizar un seminario para 100 personas. Es medible a través del tiempo por la realización del seminario y es cuantificable por la cantidad de beneficiarios directos que participan de este seminario. También tenemos la metodología que tiene que ser participativa, tiene que ser innovadora, que tiene que ser bien coherente entre lo que yo estoy desarrollando como actividad, lo que me voy a gastar entre presupuesto y lo que quiero finalmente lograr con el proyecto. También especificar que los productos a desarrollar tienen que también tener una coherencia, como lo he dicho varias veces, entre la metodología y las actividades. Si yo digo que voy a hacer solo talleres y digo que voy a entregar solo folletos, no existe una relación, ¿no es cierto? Entonces ahí yo tengo que ser también muy claro en qué materiales voy a desarrollar para el proyecto. El plan de trabajo, que era un poco las etapas que les comentaba recién, la etapa de preparación, la etapa de ejecución y la etapa de evaluación, también tiene que tener una correlación, una coherencia entre las actividades. Yo no puedo decir que voy a desarrollar 100 seminarios, siendo que solamente voy a tener 3 o 4 meses de ejecución práctica, porque finalmente eso va a encadenar que no los voy a poder o desarrollar
o voy a quedar corto o voy a hacer un incumplimiento, y ustedes, por base, ustedes habrán leído que al haber un incumplimiento es automáticamente cobro de multa o sanción, ¿ya? Multa. Y la última etapa, que es el cronograma de las actividades, que lo veíamos al principio, como les decía, tiene que haber coherencia, 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 importante entre todas las actividades, entre todo el presupuesto, la metodología y lo que voy a desarrollar como proyecto. Eso, muchas gracias.